Bienvenidos a una nueva emisión de Derecho a la Gente. Hoy vamos a estar hablando de, por un lado, lo que se conoce como acción de fraude, cuando algún deudor busca eludir sus responsabilidades con sus acreedores y qué instrumentos tiene el acreedor para cobrar su crédito. Vamos a estar hablando de la cesión de derechos hereditarios, un mecanismo muy interesante y muy útil, potencialmente muy útil, que puede ayudar a resolver muchos conflictos en materia de sucesiones. Y sobre el final del programa vamos a estar hablando de lo que se conoce como pago a mejor fortuna, una cosa histórica en nuestro derecho, que esta posibilidad que tienen algunas personas de pagar una deuda sin un plazo determinado cuando mejoren. Pero vamos a hablarlo más en detalle. En este primer bloque quería hablar un poco sobre, de las múltiples cosas que pasaron esta semana. Una de ellas fue la decisión de subir el salario mínimo vital y móvil a falta de acuerdo entre empresarios y sindicalistas por decisión del gobierno a 10.000 pesos de manera escalonada. Estaba ahora en 8.060 creo, sube un 24% en forma escalonada hasta julio del año que viene. ¿Y por qué quería hablar de esto? Porque he visto y he escuchado mucha gente de distintos colores políticos, distintas tendencias o simpatías, criticarlo porque 10.000 pesos no alcanza. ¿Quién come con 10.000 pesos? La canasta básica supera ese monto, y toda una crítica en este sentido. Y creo que, para variar, es importante compartir un análisis contra la corriente en este punto, por ahí políticamente correcto, pero que no he visto que se haga, que es el siguiente. El concepto de salario mínimo vital y móvil, salario mínimo, digamos, y la idea de un salario mínimo alto es, en el mundo desarrollado, una excepción. Ustedes verán, ni hablar de Estados Unidos, pero incluso en Europa, en la propia Latinoamérica, los salarios mínimos son muy bajos, los salarios mínimos legales estamos hablando, muy bajos, deliberadamente bajos. ¿Por qué? Salario mínimo alto genera desempleo y genera sueldos bajos. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto que suena raro. Con un salario mínimo de 10.000 pesos, el problema, la dificultad, no la va a tener una empresa mediana grande, porque en general las empresas grandes pagan un sueldo superior. El boliche de barrio, el verdulero de barrio, el ferretero que quiere contratar un chico porque solo no llega a hacer todas las cosas propias del negocio, pero no le puede pagar 10.000 pesos, frente a esta cosa de un salario mínimo, se encuentra con la siguiente disyuntiva. O lo echa el chico, con lo cual tenemos un chico que queda sin trabajo y un verdulero que empieza a perder plata porque tiene que empezar a hacer lo que hacía el chico que echó, lo que obviamente influye en la productividad o en la ganancia o rentabilidad de su negocio, o lo mantiene pagándole menos, porque el negocio, la verdulería no le da para pagar los 10.000 pesos, exponiéndose a un muy probable juicio laboral muy grande, que si se llega a dar, inevitablemente va a fundir la verdulería, a menos que el verdulero preventivamente es insolvente. Fíjense ustedes el lío que arma un salario mínimo vital y móvil alto. Esto, que insisto, puede sonar muy raro acá, esto está estudiado en todo el mundo. Por eso los demás países latinos, los países del primer mundo en general, no es que se equivocan o se les pasa. A propósito tienen salarios mínimos vitales y móviles bajos. En Suiza hace un tiempo atrás hubo un plebiscito por esto. Si la gente quería subir el salario, y más del 80% dijo que no. En Estados Unidos lo que hizo subir Obama por decreto tuvo un lío bárbaro. Y el salario ya mínimo es $200 o un poco menos, cuando el de mercado está arriba de 1.000. Entonces, hay que tener presente esto. Esto de alguna manera responde a esta cosa muy argentina de suponer, creer o dar por hecho que la plata sale mágicamente de algún lado. Y hay que decir como una primera obviedad, el salario, ese salario mínimo, lo paga alguien. Ese alguien es el empleador. El empleador, cuando tiene que pagar un sueldo más alto,
Si puede, lo traslada a precios, que es lo que casi siempre ocurre con las pymes, con los boliches chiquitos. ¿Por qué? Porque si bien el costo laboral es un costo muy grande, una parte muy importante del precio, lo es con más razón en las empresas chicas. Las empresas grandes tienen costos de otro tipo, entonces el costo laboral influye, pero menos que lo que influye para el verdulero, el almacenero o el carnicero, para quien es una parte muy importante de su precio. Entonces, parte del costo laboral va a precios. Parte del costo laboral del salario mínimo serrucha las ganancias del comerciante, lo que lo pone en la disyuntiva que decíamos hoy, es decir, no tomo gente o la tomo y quedo en la ilegalidad. Por eso tenemos 30 y pico % de empleados en negro, todos los cuales corresponden a empresas chicas, porque las empresas grandes no tienen trabajo en negro. Por eso es muy importante esta idea. Esto que nosotros hemos machacado mucho el programa con esto, la idea de que la plata sale mágicamente de algún lado y la gente quiere más. Los sindicatos, por ejemplo, acá pedían en esta negociación 14.000 pesos, 14.600 pesos salario mínimo. Y uno dice, bueno, si es por pensar que la gente viva bien, ¿por qué no pedimos 30.000, 40.000, 50.000 pesos de salario mínimo? Digamos, argumentando por lo absurdo. ¿Por qué a nadie se le ocurre pedir 50.000 pesos de salario mínimo? Porque saben que no se puede pagar. Entonces, si se reconoce esa realidad con cifras altas, bueno, ajustémoslo y ¿por qué no lo analizamos para cifras más bajas? ¿Por qué dar por hecho que todo el mundo puede pagar 10.000 pesos? Esto es un error de concepto y esto es también histórico en Argentina, es pensar exclusivamente de un solo lado y desentenderse del tipo que está dando el trabajo y cuya rentabilidad es tan importante, cuyo ingreso es tan importante como el ingreso del empleado, porque es el que lo está creando el trabajo. En todo caso, como para redondear, me parece que tenemos que tener claro que los sueldos aumentan, los ingresos en general de una ciudadanía aumentan como consecuencia de una mayor productividad, porque ¿qué cálculo debe hacer un empleador? ¿Hace un empleador o debe hacer? ¿Cuánto me cuesta tener un empleado y cuánto más gano porque tengo ese empleado? Es decir, el trabajo que va a hacer el empleado es trabajo que yo dejo de hacer, que me permite hacer otras cosas que me van a dar ganancias, por decirlo de alguna manera, o me permite ampliar el horario, o me permite tener una sucursal. Bueno, ¿cuánto me sale el empleado? ¿Cuánto gano? Si lo que me sale el empleado es más de lo que gano, obviamente no lo tomo. Le tomas 2,4. Entonces, cuanto más caro sea un empleado, menor es la productividad, por decirlo de alguna manera, y menor es la posibilidad de que los comerciantes se expandan, crezcan, inviertan. Y mayor es la posibilidad de que se vuelvan conservadores, se retraigan y se queden chiquititos, con lo cual hasta indirectamente de alguna manera se está promoviendo cierta concentración económica al impedir que las empresas chicas den el paso hacia las grandes. Por eso, como decíamos, y esto además impide diferenciar el empleado bueno del malo, porque el empresario chiquitito, el comerciante chiquitito de barrio, que debe destinar una plata determinada a sus sueldos, obligado a pagarle al empleado que no es muy bueno o que no es calificado más de lo que le pagaría si de él dependiera, compensa pagándole menos al empleado más calificado o más idóneo o que trabaja más horas a su pesar o contra su deseo. Por eso esto también tiene una cuestión casi cultural o moral, que es la indiferenciación del empleado bueno y del malo. Entonces, como decíamos, ahora sí, para cerrar, el aumento de los ingresos de las personas de una población, de una comunidad, empleados, empleadores, depende de una mayor generación de riqueza, de una mayor producción, de una mayor productividad, de un mayor crecimiento económico y no de una resolución ministerial. Vamos a la pausa y ya seguimos en Derecho a la Gente. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro Renarrech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B, teléfono 474-0856, celular y WhatsApp 155 049801, servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar.
Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios, muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país garantizado. Muy bien, segundo bloque de Derecho a la Gente. Cesión de herencia. ¿Qué es esto? La posibilidad de que un heredero ceda, transfiera a otra persona la parte que le corresponde a su herencia en todo o en parte, es decir, la totalidad o una parte de lo que le corresponde sobre una herencia. No un bien determinado. Eso también se puede hacer, pero no a través de una cesión. Esto de la cesión, que se puede hacer como dato importante a partir de la muerte de la persona sin necesidad de esperar la sucesión, ni siquiera necesidad de iniciar la sucesión, al otro día jurídicamente se puede hacer esta cesión, implica que el cedente, el heredero que le cede a un tercero, le está cediendo su calidad de heredero y su parte, digamos, el derecho que tiene sobre la sucesión. No necesariamente, no le está cediendo necesariamente, salvo que lo pacten, no le está garantizando, digamos, que lo que reciba lo va a recibir limpito, sin deudas, le cede las cosas como están, y esto, que el nuevo Código Civil lo regula, en detalle el viejo código no lo regulaba, pero igual existía la operación, esto en muchas oportunidades puede ser una gran salida y a veces la única salida. ¿Por qué? Porque si uno tiene en la cabeza la idea básica, esquemática de una sucesión más o menos simple, donde están todos los herederos, los bienes están más o menos bien, no parece que tuviera mucho sentido. Pero hay muchas situaciones en las que no se sabe muy bien qué bienes hay, porque por ahí la persona tenía bienes en distintas localidades, distintas provincias, o tenía algunos tipos de bien que son difíciles de medir, un negocio, cabezas de ganado, campos que no se saben bien cuánto valen, qué producen, qué no producen, inversiones financieras que son más o menos volátiles. Hay situaciones donde los herederos están en situación incómoda, sea por ejemplo porque están peleados con los demás herederos y no quieren estar vinculados judicialmente y económicamente mucho tiempo, o están distanciados de los bienes. Alguien que está en otro país y no tiene ganas de estar a la distancia, preocupado, andar poniendo un apoderado y mirando y preocupado que no lo defrauden o que no se hagan las cosas como se tiene que hacer. Entonces hay infinidad de situaciones en las que para una persona es mucho más simple decir, bueno, vendo mi parte. La vendo a otro que tiene capital, tiene espaldas económicas y tiene tiempo, tiene espalda en cuanto a tiempo, para bancarse, digamos, una sucesión que puede ser larga, que puede ser conflictiva, que puede ser muy burocrática, la burocracia también ayuda mucho a esto, muy engorrosa, como decíamos, si hay bienes en distintas provincias, si hay bienes que no están perfeccionados porque falta por ahí una escritura, porque hay boleto, porque falta un título, porque hay conflictos sobre una propiedad, porque hay algún ocupante, porque se está discutiendo la validez de algún documento, entonces hay un negocio en marcha y tiene la complejidad que tiene todo negocio. Entonces alguien puede decir, bueno, cedo mi parte y al cesionario, que es aquel que me compra, el cedente es el que vende, el cesionario que compra, yo le cedo mi carácter de heredero, es decir, que efectivamente soy heredero de la persona que murió y la parte que me toca. E incluso podría pactarse que los derechos se cedan de manera dudosa o de manera litigiosa, es decir, te cedo mi parte, pero no te puedo garantizar que soy heredero, porque hay una discusión, por ejemplo, porque no me reconocieron y hay que hacer un juicio de filiación, o no sé bien cuántos herederos somos. Esto que es más común de lo que se puede imaginar. Esto, por supuesto, va a influir en el precio, ¿no? El cesionario puede decir, bueno, fenómeno, te lo compro, corro el riesgo, asumo la incertidumbre, te pago tanto menos. Ese tanto menos, que a veces puede ser un número ridículo, muchas veces es lo único que puede tener esa persona si la opción es embarcarse en un litigio eterno, durante el cual hay que poner muchos costos, muchos gastos y pagar un gran costo emocional. Por eso la cesión de herencia, la cesión de la calidad de heredero y de la parte hereditaria, muchas veces puede tener una enorme
utilidad. Y también, dentro de estas mismas reglas, lo mismo cabe decir de la cesión de los derechos del cónyuge. Ustedes saben que cuando una persona muere, los bienes gananciales, los bienes que se compraron durante el matrimonio, quedan automáticamente divididos, la mitad que corresponde al viudo o viuda, no como heredero, sino como dueño, como socio de la sociedad conyugal, para ser más técnico. Bueno, también el cónyuge puede ceder su parte con las mismas razones. No quiere esperar tiempo, necesita la plata, no quiere meterse en la cosa burocrática tan argentina, entonces la cede. Una herramienta, un instrumento muy importante para tener en cuenta, que el nuevo código lo reglamenta de forma un poco más específica. Vamos a la pausa y a la vuelta vamos a hablar de la acción de fraude. Muy interesante, ya volvemos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro René Rech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155 049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Fábula Resto Bar, un lugar para almorzar con colegas, con menú ejecutivo accesible, merendar con amigos, con riquísimas tortas europeas y tener una cena romántica a la luz de las velas. Vení a disfrutar nuestros exquisitos sabores europeos a la esquina de Mitre y Belgrano. Reservas al 494-6747. Vení a Fábula. Muy bien, tercer bloque de Derecho a la Gente. Todos alguna vez hemos escuchado hablar de alguien que se insolventa para no cumplir con sus acreedores, alguien que pone las cosas a nombre de otro. También hemos escuchado hablar más de una vez a alguien que revienta algún bien porque quiere sacarlo de su patrimonio, alguien como contrapartida que aprovecha esta situación para comprar a mejor precio algún bien, y sobre esto vamos a hablar. Ustedes saben que nuestro derecho, tanto el Código Civil viejo como el nuevo, en esto casi no hay cambios, contemplan un tipo de juicio, de acción judicial, conocida como acción de fraude, o tiene algunos otros nombres más técnicos, sinónimos, que le permiten a un acreedor ir contra un acto jurídico que haya hecho un deudor siempre que se den los siguientes requisitos. Que el crédito sea anterior al acto, es decir, yo soy acreedor de alguien y ese alguien vende, enajena parte de su patrimonio, obviamente mi crédito debe ser anterior, ¿no? Porque si mi crédito es posterior, es decir, mi crédito es la deuda de él, la deuda se hubiera generado después de su estado de encontrarse ya en estado de insolvencia, yo como acreedor no me podría quejar. Tiene que ser entonces un crédito o deuda anterior al acto. El acto, una venta o cualquier otro tipo de operación, una permuta, cualquier otro tipo de operación, tiene que haber provocado la insolvencia o agravado. Es decir, yo puedo ser acreedor de alguien que vende una propiedad, pero si tiene otras 3, 4 propiedades que alcanzan para cubrir mi crédito, no me puedo quejar. Pero si la venta de esa propiedad lo deja en la insolvencia o agrava la insolvencia en la que ya estaba, sí, como acreedor puedo actuar. Y finalmente, es decir, el crédito tiene que ser anterior, el acto tiene que haber causado o agravado la insolvencia, y el tercero que contrató con mi deudor, el tercero que le compró a mi deudor, por ejemplo, tiene que haber conocido la insolvencia. Si se quiere, tiene que haber sido cómplice. Fíjense ustedes, en estos casos, el acreedor tiene el derecho de iniciar una acción judicial tendiente a cobrarse, en este caso, vamos a poner el caso de una propiedad inmueble, no es naturalmente el único caso, a cobrarse sobre el tercero, aunque en principio el tercero no hubiera tenido ningún vínculo jurídico con el acreedor. Es decir, el juicio no es que anula la operación, ni la vuelve atrás, ni es que la propiedad vuelve al patrimonio del deudor. No, queda el patrimonio del tercero, pero el acreedor del que le vendió al tercero puede ir contra ese tercero, por supuesto, hasta la parte que le debe, ¿no? Desde luego. También podría iniciarse esta acción, este juicio, incluso
Incluso cuando la deuda surge con posterioridad a la insolvencia, siempre y cuando esa insolvencia haya sido deliberada a propósito para no pagar con los acreedores. Por ejemplo, un caso muy extremo, pero de ahí para abajo hay alguien que dice: yo voy a cometer un delito, voy a defraudar, a estafar a tal persona, o voy a lesionar a tal persona, voy a matar a tal persona, lo cual necesariamente después va a generar un juicio por daños y perjuicios, obviamente. Entonces, ¿qué hago? Primero vendo y después cometo el delito. En ese caso, aunque la deuda nace después, porque nace con la comisión del delito, la acción igual surge porque, lógicamente, la insolvencia, si bien fue anterior, fue específicamente hecha, intencionalmente hecha, para perjudicar al futuro acreedor. Muy importante es subrayar el tema de que si el tercero que compra conocía la insolvencia que vendía, se presume la complicidad o la mala fe, si se quiere. Esto es importante, como decíamos hoy, cuando alguien dice: le voy a comprar una casa, un auto a alguien que la está reventando. Guarda, porque si yo le compro a alguien que sé que está en la mala, que está complicado, y por eso compro más barato, puedo el día de mañana recibir un juicio de algún acreedor del que me vendió, que va a argumentar que yo conocía el estado de insolvencia, y de hecho lo va a poder probar con el precio, por ejemplo, si notoriamente inferior al de mercado, o puede probarlo con otros indicios, ¿no? Por eso es muy importante, hay que tener cuidado, ¿no? No necesariamente uno, siempre que compra algo que se revienta, está totalmente cubierto de acciones de terceros. Si el tercero contrató a título gratuito, es decir, hubo una donación o algo, ahí la ley no lo protege. Ustedes recuerdan siempre que la ley a los actos jurídicos a título gratuito no los protege, o al menos no los protege con la intensidad y la fuerza que protege a los actos no gratuitos. Entonces, ¿qué pasa? Un deudor mío le regala, le dona una propiedad a ese tercero, yo puedo ir directamente contra el tercero, aunque sea de buena fe. Aunque el tercero dijera: yo recibí el regalo y no sabía que había una deuda, puedo ir igual, porque es lógico, ¿no? Primero está el cobro de las deudas, el cumplimiento de las obligaciones. Por supuesto, el tercero de buena fe, a título oneroso, queda cubierto. Es decir, si el deudor mío le vende a alguien y si alguien no conocía la insolvencia y pagó, es decir, a título oneroso y de buena fe, está cubierto. No puedo ir contra ese tercero. Pero hay que tener en cuenta esto de que si uno conoce la insolvencia, se presume la complicidad, y ni hablar del comprador a título gratuito. Así que es una acción que prescribe a los 2 años de producido el acto, y es un mecanismo que por ahí no es de todos los días, pero existe, no es infrecuente, y es una herramienta más que tienen históricamente los acreedores, que está bueno conocerlo, por lo menos para que los deudores tengan claro que no es una opción más, especialmente cuando uno ha visto insolvencias medio casi obscenas, ¿no? Como el tipo que vende 3 o 4 propiedades en la misma semana, a la misma persona, al mismo amigo. Estos son todos indicios que pueden ser utilizados por un acreedor, insisto, y para redondear, aunque el acto sea real, no es necesario que el acto sea simulado. No estamos hablando acá de un deudor que simula que le vende a un amigo. Estamos hablando de un deudor que vende de verdad, que revienta el bien y cobra. El acto es real, es auténtico, genuino, e igual el acreedor, si se dan estas circunstancias, puede iniciar un juicio para poder cobrarse. Vamos a la tercera y última pausa y ya volvemos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro Renarrech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155-049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios, muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país, garantizado. Muy bien, cuarto y último bloque de Derecho a la Gente. Como anticipábamos, el
pago a mejor fortuna, una figura jurídica que existía ya en el Código Viejo de toda la vida, que mantiene el Código Nuevo, porque por ahí es poco conocida, que básicamente es la posibilidad de que un deudor pague o cumpla su obligación cuando pueda, o justamente cuando mejore de fortuna, o cuando consiga recursos para cumplir con su obligación, no necesariamente dineraria, no solo dineraria. Esto, el nuevo código es un poquito más preciso en destacar que esto puede ser un acuerdo de partes, es decir, no es una imposición legal. Ahora vamos a ver un caso en donde sí hay una imposición legal, pero en principio, como regla, es una cuestión de autonomía de la voluntad, acuerdo de parte. Las partes pueden pactar que una de las partes cumpla con su obligación, con su contraprestación, cuando pueda, cuando mejore de fortuna. Y queda claro, lo dice el nuevo código con más claridad que el viejo, que lo que queda indeterminado o indefinido es el plazo, no la obligación en sí misma. Es decir, pagame cuando mejores de fortuna no es pagame cuando mejores de fortuna y si no mejoras nunca de fortuna no me pagues nunca. No, es pagame cuando mejores de fortuna, pero pagame. La obligación existe y pasado un tiempo el acreedor puede pedir judicialmente que el deudor le pague y el deudor es el que debe probar que no puede pagar. Y el nuevo código introduce una novedad, para mí una novedad muy interesante, que es la posibilidad de que el juez condene, porque si la deuda existe, va a condenar al deudor a cumplirla en cuotas. Creo, espero no equivocarme, he buscado, creo que la primera vez, la primera legislación que establece expresamente la posibilidad de que un juez dicte una condena económica en cuotas. Por eso lo novedoso, lo que me parece muy interesante. Y les decía, hay algún caso donde sí hay una imposición legal, lo que se conoce como beneficio de competencia, una expresión jurídica, beneficio de competencia, que es cuando algunas personas tienen el derecho de pagar a mejor fortuna, o dicho de otro modo, el acreedor tiene la obligación de dejarles pagar cuando mejoren de fortuna. Está obligado a darles este beneficio, ¿no? Una curiosidad, porque si está obligado a darles este beneficio, en realidad no es un beneficio, sino un derecho. ¿En qué casos? ¿A quién el acreedor debe esperar, digamos, debe esperar que mejore de fortuna? A los ascendientes, padre, abuelo, etcétera, descendientes, hijo, nieto, a los colaterales hasta segundo grado, hermanos, o sea, padres, abuelos, hijos, nietos, hermanos, cónyuge, conviviente, esto es una inclusión del nuevo código, conviviente y concubino, y al que le donó, al donante, es decir, si alguien me donó a mí o se comprometió a donarme algo y pasa el tiempo y no lo dona, yo tengo que esperar que me lo done cuando mejore de fortuna. Muy típico de nuestra sociedad familiar, ¿no? La ley refleja la impronta familiar de nuestra sociedad, esta cosa de no podés ejecutar a tu pariente más cercano si no mejoras de fortuna. Por supuesto no estoy de acuerdo, no creo que en materia de obligaciones pactadas entre las partes deba haber diferencia entre un hermano, un padre, un hijo o un primo, un vecino, un tercero, pero bueno, así está nuestra ley y, reiterando, dada el carácter familiar de nuestra sociedad, no es de extrañar que este mecanismo sea utilizado más de una vez, como de hecho la jurisprudencia lo ha indicado. Ahora sí, habiendo dado un pantallazo sobre este tema viejo, pero a la vez novedoso, nos despedimos entonces hasta la semana que viene.